Buenas tardes, buenos días, depende de quién lo escuche. Vamos a hacerle una entrevista para LPTV a Eduardo Velázquez Navarrete. Eduardo es psiquiatra forense, trabaja en el Instituto de Medicina Legal en Granada y es socio de la sede de la Escuela Lacaniana en nuestra ciudad, además de formar parte del equipo del Instituto del Campo Freudiano en Granada. Últimamente Eduardo ha participado en actividades relacionadas con la FCPOL, en particular en el taller clínico sobre la cuestión trans, y participó también en las jornadas de noviembre en Barcelona, presentando pues una muestra de lo que es su trabajo como forense, presentando una casuística de niños supuestamente maltratados que realmente despertó mucho interés en la sala. Entonces, bueno, vamos a empezar preguntándole a Eduardo qué es lo que hace un psiquiatra forense. Buenas tardes, María José. Bueno, a mí más que hablar de psiquiatra forense o de psiquiatría forense, me gusta mucho más hablar de psicopatología forense, porque al final es la psicopatología lo que está marcando nuestro trabajo. Básicamente consiste en asesorar a los órganos judiciales, fundamentalmente a magistrados, jueces y fiscales, sobre aquellas cuestiones en las que algún elemento psicopatológico, algún síntoma, algún trastorno, alguna enfermedad mental esté afectando algún proceso judicial. Es decir, haya que hacer algún tipo de valoración sobre la incidencia de los síntomas de la psicopatología en algún proceso judicial, en diferentes ámbitos, porque se trabaja en diferentes jurisdicciones. ¿Cuáles son los ámbitos en los que se interviene? Bueno, fundamentalmente en dos jurisdicciones, dos ámbitos. Uno que es el ámbito civil, para el que no lo conozca, el ámbito civil trata sobre los derechos civiles, las cuestiones de la persona o de los individuos que afectan a su personalidad. Eso es un ámbito civil que se llama ámbito civil especial, y aquí fundamentalmente tratamos con la autonomía de las personas. Quizás la cuestión más importante es la cuestión de los internamientos. Cada vez que se produce un internamiento en algún centro, un centro de adicciones, centro de psiquiatría, centro de salud mental, un internamiento que se hace en contra de la voluntad de la persona, se está vulnerando un bien jurídico protegido, que es la libertad. Con lo cual tiene que estar muy fundamentado por qué se está vulnerando ese bien jurídico protegido, y además tiene que estar autorizado por el juez. Dice la ley que es preceptivo que contar con un informe médico, con un informe forense. Ahí con lo que tratamos de lleno es con la autonomía de la persona. Eso en el ámbito civil. Eso en el ámbito civil, lo cual no está exento de dificultades, porque bueno, está sometido a todas las ideologías políticas o incluso éticas que pueden afectar a la enfermedad mental. Venimos de un sistema antiguo muy paternalista, donde la persona no tenía nada que decir, y vamos hacia un sistema. De hecho, estaba en proyecto la ley de salud mental, donde se eliminaban los internamientos involuntarios. Bueno, creo que deja ver la dificultad que está apareciendo en los últimos tiempos, en los últimos años, a la hora de enfrentarse o entender la psicopatología. Pero sí que nos orientamos hacia una autodeterminación, ¿no? La persona es completamente libre y puede decidir sin ningún tipo de dificultad. Y eso no está exento de dificultades. Hoy por hoy todavía esta ley no ha visto la luz. La ley de salud mental. La ley de salud mental.
y bueno, vio la ley de salud, vio una ley, la ley de salud mental, pero finalmente no se incluyó eliminar los internamientos involuntarios. O sea, hoy por hoy Mm. sigue siendo necesario valorar la autonomía de las personas. Y la cuestión de la autodeterminación, que bueno, me resuena con el tema de lo que se plantea en la ley trans. Claro, realmente está relacionado, está bastante relacionado, mm, puesto que no contempla ningún tipo de afectación en la persona por alguna cuestión que una autonomía del yo, una hiperautonomía del yo, ¿no? El yo Mm. eh, de alguna manera se pone en un primer plano y además no está afectado a la hora de tomar decisiones. Mm. Esta puede ser la gran dificultad. Claro, hoy por hoy, por ejemplo, hay situaciones en las que es muy difícil valorar esto. Lo vemos, por ejemplo, en la toxicomanía, Mm. donde cualquier persona con una adicción continuamente insiste en no ingresar en un centro de adicciones. Mm. Mm, a pesar incluso de que haya algo por encima de ella que está mandando, ¿no? Algo que manda por encima de ello, por así decirlo, y para que se entienda. Es decir, esta hiperautonomía del yo tiene que ver con esta autodeterminación que estamos viendo también con la posible ley trans, ¿no? Sí. No existe nada éxtimo, no existe nada éxtimo. Mm. Mm. Esto respecto a la cuestión del ámbito civil Sí. y la cuestión de la autonomía. Claro, está la otra jurisdicción en la que Sí. trabajamos mucho, que es la jurisdicción penal. La jurisdicción penal tiene que ver con todas aquellas conductas que realiza una persona y que Mm. afectan al derecho público. Digamos que sería lo más clásico respecto a la ley, ¿no? La ley está hecha para que la sociedad funcione, Mm. para que las cosas funcionen. Y cuando aparece alguna conducta que hace que las cosas no marchen, que las cosas no funcionen, bueno, ya sabemos aquel libro de Foucault que se llamaba Vigilar y castigar, ¿no? Pues se Mm. castiga y se rehabilita a la persona se reinserta, ¿no? Claro, hay situaciones en las que determinadas conductas, nosotros en psicopatología lo llamaríamos conducta o comportamiento. En el Ujú. ámbito jurídico se llama delito. Un delito no es otra cosa que una conducta. El planteamiento, no, lo que se plantea el Código Penal en nuestro caso es esta conducta obedece a la maldad, obedece Ujú. a algún tipo de interés que tenga que ver con aprovecharse de las personas, vamos a imaginar, por ejemplo, en agresiones sexuales, o bien obedece a la locura o a algún tipo de alteración donde el fin, por lo tanto, no va a ser castigar o Ujú. reinsertar, sino tratar, Ujú. realizar un tratamiento. Hay un texto de Gilles Deleuze que a mí me parece precioso para poder entender cómo está organizado ahora mismo las intervenciones en el ámbito penal sobre personas que cometen un delito y se considera que este delito se debe a algún síntoma, algún trastorno mental. Ujú. Este texto de Gilles Deleuze habla sobre las sociedades de control. Es decir, ahora mismo es verdad que existe esta tendencia al control de los síntomas para evitar de alguna manera que se produzca, digamos que el loco no, que el loco funcione a pesar de todo. Y está muy en la lógica de la psiquiatría clínica que estamos viendo Ujú. últimamente, donde no se pretende muchas veces modificar o cambiar nada de la posición subjetiva, sino controlar unos síntomas. Tener al loco controlado, tener al
psicópata controlado, tener al perverso controlado. De Mm, alguna manera, pero en el ámbito de la locura es especialmente llamativo, porque, bueno, ya sabemos que gran parte de la psiquiatría clínica hoy en día está encaminada a controlar los síntomas. Lo ujú, vemos con los antipsicóticos que se pinchan cada 3 meses, cada 6 meses, y donde realmente muchas veces no se hace un trabajo con la locura orientado a modificar alguna posición subjetiva, sino simplemente a realizar un control de los síntomas. ujú. Y de hecho hay muchas condenas en las cuales la condena es asistir a algún tipo de tratamiento de salud mental durante X tiempo. Y Sí. ese tratamiento muchas veces va a consistir exclusivamente en vigilar y controlar. Vigilar y controlar. Es Mm, decir, encontramos en las sociedades de control en relación a la locura y en el ámbito penal ujú. en su máximo exponente, lo que estamos viendo ahora. Sí. Bien, dentro del ámbito penal, ¿no? Está esto de lo que nos hablas y está también la cuestión de las víctimas, ¿no? Efectivamente, no solamente mm, está la cuestión de los agresores, esto se Mm, llama la cuestión de la imputabilidad, mm, sino la cuestión de las víctimas. Esto está hipertrofiado últimamente. Clásicamente la psiquiatría forense se dedicaba a los agresores, a la cuestión de la imputabilidad. mm. Y de hecho, los grandes psicopatólogos forenses se desarrollaron en Francia, Sí. a la luz de la psicopatología forense o de la psiquiatría forense. Clérambault, que trabajaba como psiquiatra forense en París, fue a raíz de eso que describió toda la cuestión del automatismo mental, Ujú. etcétera. De hecho, Lacan fue alumno interno de Clérambault. Aunque ya Freud hizo bastantes alusiones, tiene un pequeño texto acerca de la criminología y el psicoanálisis, y Lacan también tiene un Sí. texto acerca de las aportaciones del psicoanálisis a la criminología. Eh, Sin embargo, siempre se había orientado a la cuestión de los agresores. Mm, Estoy recordando otro texto también fantástico, que es el testimonio de Luis Althusser en cuestión de la imputabilidad, ¿no? ujú. A Eh, propósito de a, su caso, a ¿no? propósito del caso, a Luis Sí. Althusser lo declararon Inimputable. inimputable, y Mm, él escribió inimputable del asesinato de su ujú. mujer. Y a raíz de eso escribió El porvenir es largo. El porvenir Sí. es largo es un texto que a mí me fascina, donde da cuenta del perjuicio que le supuso a él esa eh, Inimputabilidad. claro, Mm, esa declaración de inimputable, no ser mm, responsable de su acto. Realmente creo que tampoco hay que ser muy, muy fundamentalista en esta cuestión. ujú. Realmente hay enfermos mentales a los que hay locos, dicho el término loco con todo el cariño que supone el haber trabajado tantísimos años como psiquiatra clínico y con la locura, que no le hace ningún favor que se le declare imputables. Es decir, que, bueno, sí que hay que tratar algo ahí. Ujú. No, esto no quiere decir, a veces se puede tener la idea, y esto yo lo he escuchado mucho, de que declarar inimputable a un enfermo mental o a un loco sobre su conducta quiere decir que es desresponsabilizarlo. Mm, Pero no necesariamente es desresponsabilizarlo. Otra cosa es cómo se trate ujú. después. Es decir, por ejemplo, lo que estaba comentando antes. Se puede realizar directamente un control de los síntomas y punto, o se puede tratar con él lo que ha hecho. Mm, ujú. Es decir, que no hay que mirar con ojo, no hay que demonizar la inimputabilidad. Ujú. Pero como decía ahora, el tema que encontramos hipertrofiado es la cuestión de las víctimas, Sí. la cuestión del Hoy trauma. día, en esta Hoy en día época. no hay procedimiento judicial penal en el que no me pregunten Mm, los efectos eh, psíquicos, los daños psíquicos en relación al trauma. El trauma creo que está en consonancia con la sociedad actual, que vivimos en una sociedad donde parece que todo el mundo más que todo el mundo estamos traumatizados, donde todo el mundo somos susceptibles de ser traumatizados por determinados acontecimientos.
Y eso ahora mismo nos ocupa una parte del trabajo enorme, la mm, cuestión de hacer valoración de lo traumático, una mm, valoración de lo traumático. Y además que creo que según cómo cada psicopatólogo forense, sea psicólogo, sea psiquiatra, se mm, oriente, va a dar una respuesta a esto ujú. ante un tribunal. Sí. Atendemos fundamentalmente a un exceso de medicalización, ¿no? De realizar el Mm, diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, que es el diagnóstico que vemos con más frecuencia que se diagnostica. Además, esto sí que cae a peso mm, sobre determinadas personas. Realmente percibo que muchas veces no se tiene en cuenta la posición subjetiva y ujú, la implicación, la responsabilidad de la persona en relación a lo traumático. mm, Igual que muchas veces en la imputabilidad se tiende a decir que gran cantidad de personas son imputables o se tiende a negar la inimputabilidad, es decir, se tiende a responsabilizar excesivamente a mm, determinadas personas de la mala manera, mm, que es pues eso, castigándolas, controlándolas, vigilándolas, en vez de plantearse hacer un trabajo con ellos. Con las víctimas suele pasar todo lo contrario. mm, Se tiende a dejar una situación de pasividad. Una ujú. situación de pasividad. Te cae el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y ya estás traumatizado para toda la vida. Y esa además será una secuela que irá contigo Sí. para siempre. Y esto muchas Ujú. veces Sí. obstura el trabajo de la propia víctima que puede hacer Ujú. con respecto a la responsabilidad que puede tener con Efectivamente, respecto a es lo una manera traumático. de desresponsabilizar, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Lo veo mucho, por ejemplo, en violencia de género, Sí. en las víctimas de violencia de género, donde ya no solo está la cuestión de lo traumático, Ujú. sino la cuestión de la repetición, la cuestión Ujú. de la repetición que continuamente se produce. Bueno, esta tendencia que sabemos que existe de esta fascinación por aquello que nos ha resultado traumático. Si nos Ujú. resulta traumático es porque algo nos ha fascinado, es porque algo nos ha fascinado ahí, nos ha dejado pillados, nos ha dejado tocados, nos ha dejado enganchados. Y en víctimas de violencia de género lo encuentro con muchísima frecuencia. Ujú. Em, ¿Qué nos puedes decir de lo que hace un psiquiatra de orientación lacaniana eh, con estas funciones? Bueno, estabas Pues apuntando ya algo, la cuestión de la posición subjetiva, por ejemplo, ¿no? efectivamente, creo que la principal ventaja Mm, que llevo al estar orientado por el psicoanálisis lacaniano o por el psicoanálisis en general, porque me estoy remontando a Freud, mm, cuando Freud decía que hay tres oficios imposibles: el gobernar, el educar y el psicoanalizar. Últimamente parece que vivimos en una sociedad donde todo ha de marchar, o bien por la vía de la ley, y si la ley no funciona es porque falta educación. mm, Lo veo muchísimo en violencia de género, donde al final parece que todo es un problema de... Es que no hay suficiente educación a mm, la mujer y por eso no ha podido salir de esa situación. Obviamente hay que mirar el caso por caso, porque es cierto que hay mujeres en las que tienen un deseo decidido de salir de una situación y se mm, proponen y dan el paso y hay posibilidad de apoyo, hay posibilidad de ayuda, lo cual me parece fundamental. Pero hay una serie de casos en los cuales nos encontramos esta cuestión de la repetición, ¿no? ujú, Por más que se legisle, por más que se promulguen leyes, por más que se provean medidas, mm, órdenes de alejamiento, órdenes de protección, ¿qué pasa con estas mujeres que a pesar de todo retiran denuncias, quitan denuncias, eliminan órdenes de alejamiento, quebrantan órdenes de incomunicación? ujú, Y muchas veces a mí me lo cuentan, es que no puedo vivir sin él, no puedo, hay algo que me supera. Bueno, lo que estábamos hablando, la cuestión de la autonomía, ¿no? Por ejemplo, en relación a las adicciones, a las toxicomanías,
cuando me dicen, es que a pesar de todo, lo quiero. Hoy mismo me decía, hoy mismo esta mañana trabajando de guardia en el Sí. juzgado, me decía una mujer esta cuestión, es que no puedo vivir sin él no soy nada. Mm, Y posteriormente pasaba la exculpación, es que bebe, es que ya entramos en el campo del sentido, ¿no? En el mm, campo de encontrar sentido. No es culpa suya, es que bebe, este morado, esto me lo decían esta mañana, este morado si en realidad ya prácticamente está curado, no tiene mayor importancia. ujú. Eh, Ahí es donde yo encuentro la ventaja. ¿Por qué? Porque le puedo decir a un juez, a un magistrado, o por lo menos puedo intentar hacerle ver a la mujer que hay algo ahí que está por encima de ella y que es Mm. necesario tratar, que no es suficiente con la legislación o con la Con la educación, educación. sino que hace Ujú, falta un tratamiento ujú. orientado por aquello que se repite, que es inevitable y E que no deja, ineducable. y que es ineducable, por Sí. aquello que no se va a resolver por la Ujú. ley ni por la A educación. propósito de la cuestión de las víctimas, hablas del tema de la violencia de género, pero me gustaría también poner el acento en los casos que, de hecho, el trabajo que presentaste en la jornada, que fue a propósito de una casuística de niños supuestamente maltratados, ¿no? y, y que nos presentabas, realmente fue muy interesante porque reflejabas pues las aficiones y las invenciones que hacían estos niños para hacer frente a su situación, fundamentalmente con respecto a las figuras parentales, ¿no? Mm. Eh, ¿Con qué te encuentras? ¿Qué Claro, nos la, puedes la vi- la decir? violencia doméstica Ujú. es especialmente complejo y algo que ha existido desde siempre. Quizá ahora tiene más, bueno, se denuncia más o se protege más a la infancia. También tenemos el otro reverso, que son los menores agresores. Sí, 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 Incluso menores que se retiran porque hay padres que dicen ya no puedo más con ellos. sí, sí. Los niños violentos y los adolescentes violentos. Esto Mm. también me lo encuentro muchísimo, los adolescentes violentos, que de nuevo pasa exactamente lo mismo. Parece que es falta de educación. Mm. Hay muchas voces, de hecho, últimamente. Aquí en Granada tenemos un juez, que seguramente tú lo conoces, que da muchas lecciones, aparece en Sí. el periódico, Mm. diciendo que como que falta educación en cuestión con los niños Mm. violentos. Dicen, no, no, parece que muchas veces hay otras cosas detrás, ¿no? Pero como caiga la etiqueta a un Sí. niño o un adolescente, es un adolescente violento, es un niño violento, estamos con el problema de las etiquetas, ¿no? Yo soy una mujer maltratada, este niño es un niño violento, un niño... Ujú. Estas etiquetas o estos significantes que caen del otro. Diagnóstico, ¿no? Y los Ujú. diagnósticos son terribles. Ahora mismo, muchos casos de niños violentos, no, bueno, lo que prolifera siempre es el diagnóstico de TDAH. Es verdad que el consumo de tóxicos suele estar con mucha frecuencia por ahí en medio, pero el diagnóstico de TDAH y últimamente el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, además en siglas directamente, TGD o trastorno del espectro autista, Mm. TEA. TA, Mm. proliferan. Y esto muchas veces la posibilidad Ujú. tapona la posibilidad de un tratamiento, pero además muchas veces supone una desresponsabilización, ¿no? Desresponsabilización de los padres. Bueno, yo es que no puedo tratar con él porque es un TEA, no puedo hacer nada con él. De responsabilización de los niños, ¿no? De los adolescentes. No se le puede educar porque tiene un trastorno mental, pero para el trastorno mental, bueno, ya sabemos que lo que se hace fundamentalmente es esta cuestión, ¿no? Del control, controlar los síntomas. Y esto es muy, muy complejo. Y exactamente lo mismo pasa en relación con los niños víctimas. Mm. Cuando cae la etiqueta, este es un niño víctima de maltrato, este es un niño maltratado, etcétera. De hecho, muchas veces lo que nos damos cuenta es que nos empeñamos en que los niños maltratados tienen que tener síntomas. La Sí. cuestión de lo traumático. Este Mm. niño tiene que estar traumatizado. Y es muy, muy curioso que nos encontramos que no es así. Mm. Unos compañeros justo están desde otra perspectiva, que es la perspectiva del diagnóstico y la perspectiva más estadística. Bueno, van a publicar un trabajo en relación con una serie de casos que han visto que el 50% de los menores que se han evaluado
no presentan síntomas. Y Ujú. hay veces que se llevan la gente la mano a la cabeza, pero ¿cómo no van a presentar síntomas? Tienen que presentar síntomas. Dicen, no, es que parece que han encontrado algunas soluciones. Esto no quiere decir que no haya que ayudarlos, sino que hay Ujú. que respetar, que la ayuda tiene que estar orientada siempre por el respeto a las soluciones que el niño Ya. ha podido ir encontrando. O sea, no quiere decir que haya que dejarlos abandonados, hay Sí, que sí, acompañarlos, sí, sí. pero siempre respetando, Ujú. respetando la posición subjetiva y respetando las soluciones Sí, que el niño encuentra. reivindicando la dignidad del niño, La, ¿no? digni- Acabas la de- de... efectivamente, Mm, reivindicando la dignidad del niño mm. sin abandonarlo, Sí, sí. sin abandonarlo. Sí, bueno, a propósito de esto, están las invenciones y las ficciones del niño y otra cosa es las decisiones eh, de los niños, por ejemplo, en los casos de la cuestión trans. Es que esta hipertrofia del yo que hablaba en relación a la autonomía, a ¿Mm? mí me han llegado a decir si alguien quiere suicidarse que se suicide. No lo vamos a ingresar. Claro, bueno, tenemos la ley de muerte digna, la ley de la eutanasia. Mm. En ese momento yo contesté, no, si no se trata de decidir morir o no, sino de morir sufriendo o no morir sufriendo, morir Mm. entre la angustia y el sufrimiento, la desesperanza, o morir de una manera un poco más reconciliada, un poco Ujú. más pacificada. ¿No? Es decir, y en esta cuestión de la autonomía, de la hipertrofia del yo, si yo Mm. digo esto, quiero decir esto y nada más que esto, Mm. aparece la cuestión, esto lo vemos en la infancia, ¿no? Parece que hay toda la autonomía que le podemos suponer a los adultos, Sí, se le está suponiendo a la sí. infancia. Ujú. Claro, esto cuando estamos orientados por el psicoanálisis, donde vemos que hay algo que de lo que no somos dueños, hay algo por encima Ujú. del yo, nos choca mucho, ¿no? En Esta general, hiperautonomía en en general y en general. la infancia Eh, muchísimo bueno, y más. en particular también la cuestión de la infancia, en ese sentido, equiparándola, equiparando al niño al adulto, Sí, ¿no? sí, sí, muchísimas veces equiparando al niño al adulto y otras muchas veces equiparando al adulto a los niños. Por ejemplo, en esta cuestión de los diagnósticos, Sí. de la excesiva medicalización y este furor por el diagnóstico que Mm. encontramos. Bueno, he encontrado muchos adultos que me han dicho, yo es que tengo TDAH, entonces no puedo evitar, eh, bueno, pues este delito que he Sí. cometido, ¿no? Es decir, Mm. no, no, esto sí que no, no funciona así. Bueno, adentrándonos un poco en la cuestión trans, Eduardo, ¿tú has constatado un cambio en las demandas de cambio de sexo en el último tiempo? Pues el cambio ha sido enorme, porque ¿Mm? hemos pasado de no tener prácticamente demandas de cambio de sexo, además muy poquitas en adultos. Las demandas de cambio de sexo que nosotros atendemos son demandas para cambiar el sexo en el registro civil, Sí, que además es la cuestión que está ahora mismo con la ley trans muy candente, ¿no? Hoy sí, por hoy existe una ley, que es la ley 3 del 2007, que que es la exige, vigente. es la vigente, es la Mm. ley vigente, que tiene una serie de, de criterios para Mm. que una persona pueda realizar el cambio de sexo en el registro civil. Sí. Claro, esta es una cuestión muy importante en esta polémica con respecto a la ley trans, que es la cuestión que saca a la luz el feminismo. Mm. Las feministas dicen, si una persona decide ser mujer, alteramos las casuísticas en el registro civil, entonces eso cambiará automáticamente en todas aquellas situaciones administrativas, en la tarjeta sanitaria, en el expediente de educación, etcétera. Esto va a llevar a una alteración de la casuística, por ejemplo, la violencia de género, Ujú. que puede hacer que la violencia de género solamente puede ser de un hombre a una mujer, con lo Ujú. cual si un hombre cambia su sexo en el registro civil y se considera mujer, ya no existirá el caso de violencia de género. Será violencia doméstica, pero no tendrá la agravación de la pena de la violencia de género.
Entonces los casos que nosotros vemos tienen que ver con este cambio de Ujú. sexo en el registro civil. Sí. En la infancia, Entonces, pues, claro, en relación a la pregunta que me hacías, nos hemos encontrado que había muy pocos casos en adultos sí. a encontrarnos, pero bueno, un aumento. Ujú. En los últimos 2 años hemos pasado de no tener ningún caso en la infancia a tener solamente casos De menores. de demanda de cambio Ujú. de sexo en menores Ujú. en en la infancia. Ujú. Y aquí precisamente está el problema. Es que la ley 3 del 2007 no es una ley que esté hecha para los niños. La ley trans, desde mi punto de vista, no es buena por esta cuestión de la hipertrofia del yo, de la hipertrofia de la autonomía. Sí. Pero es que la ley 3 del 2007 tampoco es una ley buena, no es una ley Ujú. que se adapte a los niños. Ujú. Esta ley tiene una serie de criterios y el primer criterio es que la persona esté diagnosticada de disforia de género. Ujú. Con lo cual nos encontramos también con el otro problema, el problema de de la hipertrofia del diagnóstico. Como si fuese tan fácil deslindar el término o el diagnóstico de disforia de género de otros tipos de cuestiones que están atravesando a la persona. Pero en la niñez esto es Delicado. especialmente delicado. Ujú. Y muchas veces se aplasta con el diagnóstico de disforia de género Sí. todas las otras cuestiones que pueden estar. Ujú. Decís que parece que las opciones son o el diagnóstico o la autonomía. Con lo cual es una elección muy forzada. Ujú. O tienes que taponarlo todo con un diagnóstico, o bien no queremos saber nada del diagnóstico y la persona es completamente autónoma. Ujú. Entonces, los ámbitos que se están planteando ahora mismo en relación a la antigua ley y la nueva ley Ujú. son una cuestión muy forzada y Ujú. además que no se puede aplicar a la infancia. Por eso digo, la ley que está actualmente en vigor, que es la Ley 3/2007, se refiere a que haya una disforia de género y a que haya una ausencia de otro tipo de trastornos por los cuales pueda producirse la disforia de género. Ujú. Se está refiriendo fundamentalmente a la psicosis. Se está refiriendo a la Ujú. psicosis. Claro, precisamente este tema que hemos tratado los últimos años en relación a la psicosis ordinaria, sí que nos encontramos una serie de personas que tienen una disforia de género y que de adultos, estoy hablando de adultos. Yo he visto adultos con una disforia de género o adultos transexuales por otras causas. Ujú. Generalmente por cuestiones de agresión sexual, por víctimas de agresión sexual. Pero Ujú. haciendo la evaluación me he encontrado psicosis ordinarias que han ido funcionando, han ido Ujú. organizando su vida de esa manera. En la infancia es especialmente difícil deslindar esta cuestión del diagnóstico de la disforia de género de ausencia de otros trastornos. ¿Por Ujú. qué? Porque la infancia de por sí es un periodo de la vida, o la adolescencia, donde bueno, lo pulsional tiende a desorganizar, a no adaptarse fácilmente a los Ujú. mandatos del otro social. Ujú. Eh, y aquí es muy fácil caer en la tentación de aplastar con el diagnóstico y no querer ver otra serie de cuestiones que Sí, están pero no, atravesando. no necesariamente patologías, ¿no? Sino cuestiones que tienen que ver con sujetos que están, bueno, que están pues, ¿cómo decir, no? En desarrollo, Claro, claro, ¿no? claro, efectivamente. El sujeto, ¿no? En la Claro. infancia. Por eso el problema es que si tenemos que optar por el diagnóstico o por la autonomía, esto no nos va a llevar a ningún Mm. sitio, que son los términos en los cuales se está moviendo el debate legislativo actualmente. Mm. Y esto estamos en un atolladero, estamos Mm. en un impasse, estamos en un punto donde es un callejón sin salida, además para la infancia ¿Y qué especialmente. opinas sobre el tema de la prohibición de las terapias de conversión y sus derivados?
Bueno, creo que no es fácil definir lo que es una terapia de conversión, pero si es Ujú, una terapia de conversión como tal, me parece la misma aberración ujú, que el diagnóstico puro y ujú, duro, ¿no? Es decir, que desde fuera decir tú eres esto o tú eres lo otro, ujú, me parece, me parece, me parece que vamos, son terapias que no tienen ningún ujú. sentido, no tienen ni pie ni cabeza desde alguien orientado por el psicoanálisis. Pero claro, hay que tener cuidado. Ujú, Parece que acompañar a una persona ujú. en un momento en la encrucijada en relación con la sexuación y en relación con el cuerpo. Sí. Y yo no sé por qué lo llaman disforia de género, deberían llamarlo disforia de cuerpo, porque al final es una disforia de cuerpo. Acompañar a una persona que se encuentra en esta encrucijada Ujú, mm, no me parece que sea una terapia de conversión. ujú. Bueno, hay que tener, digamos, un poco de delicadeza a la Sí. hora a la hora de decidir, hablar bueno, valorar qué es una terapia de conversión o no. Pero obviamente si es una terapia de conversión entendida como desde fuera se le va a decir al sujeto tú eres esto, eso no va a funcionar nunca. Eso Ujú. jamás va a funcionar. Bueno, creo que tal vez lo podemos dejar aquí. No sé si hay algo más que tú... Bueno, una pregunta a propósito de estos casos que tú has visto, bueno, que veis allí en el Instituto de Medicina Legal, referidos a la cuestión de cambio de género. em, ¿Crees que hay instituciones, hay algún tipo de seguimiento de estos casos? No. Mm, que tú... No conozco ninguno. Ujú, Porque hoy por hoy, como lo que hace falta es un diagnóstico y un informe, sí, en cuanto el diagnóstico y el informe está hecho, salvo que se consulte posteriormente por cualquier tipo de síntoma, por cualquier otro tipo de afectación que pueda surgir, sí. no hay un seguimiento como Mm, tal. O sea, no hay ninguna institución o ningún dispositivo, mm, eh, ningún tipo de sitio, de lugar, de personas que se planteen que pueda ser necesario un seguimiento de los menores que han hecho un cambio de sexo. ¿Por qué? Porque está todo dejado a manos de la medicina más biológica. Es decir, el seguimiento será en endocrinología. sí, sí. Sí, la ley de eh, 2014 en Andalucía, de hecho, quienes lideran todo el efectivamente, proceso son pasa precisamente por, por aquello de la despatologización, efectivamente pasa ¿no? por pediatría y Excluyendo endocrinología. bastante, excluyendo salud mental, Sí, 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 sí. salvo que el endocrino lo considere lo contrario, ¿no? Lo considere O oportuno. lo pidan la persona que está en el proceso de transición. Sí. Ujú. Bueno, creo que lo podemos dejar aquí, si te parece, agradecerte mucho tu disponibilidad y, y nada más. Muy bien, hasta luego.